A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Un club ultra secreto, ultra exclusivo, reservado a los más poderosos, donde la pertenencia viene avalada por cuentas bancarias, roles de poder, influencias militares, mediáticas, intelectuales, económicas y políticas. Una entidad supranacional, un grupo creado dentro de un sistema democrático multinacional, pero de espaldas a él, por encima de él, por encima del bien y del mal. Así comienza Los Amos del Mundo, uno de los libros de la periodista española Cristina Martín Jiménez, escritos a propósito del grupo Bilderberg, esa reunión anual de las más altas élites de Europa y Estados Unidos que despierta multitud de teorías y especulaciones en torno a su peso en el destino del mundo. ¿Qué hay de cierto en esas interpretaciones y suposiciones? ¿Qué importancia tiene Bilderberg en la realidad política internacional? ¿Es el gobierno en las sombras del planeta? Vamos a charlarlo en esta emisión desde la Feria de Promoción de la Lectura y del Libro de San José, porque estamos con la autora, estamos con Cristina Martín Jiménez, que se encuentra en Uruguay presentando su libro más reciente, que es otro, Hijos del Cielo. Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias, Emiliano. Gracias por invitarme. Empecemos, si te parece, con lo básico y después vamos a dar paso a la conversación. Tenemos varios tertulianos interesados en intervenir. ¿Cómo defines tú al grupo Bilderberg? Bueno, la síntesis que has hecho, que es un extracto de uno de mis libros, me parece que es bastante representativa, ¿no? Bilderberg es la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa, el territorio europeo, queda completamente derruido. Y los grandes potentados financieros, políticos del momento, la élite estadounidense y europea, se une para reconstruir y para diseñar el futuro, que después quedó con el nombre del nuevo orden mundial, ¿no? Es importante conocer lo que hicieron, porque nuestro mundo actual está diseñado por ello. El mundo caótico en el que hoy vivimos... Ahí está la afirmación fuerte, ¿no? Ella dice, nuestro mundo actual está diseñado por ellos. Sí, es el resultado de aquellos diseños que comenzaron hace 60 años. Pero tú estás subrayando que se diseñó allí, en ese grupo, en esas reuniones anuales. Sí, comenzaron a diseñarse y ellos diseñaron a corto, a medio y a largo plazo. Tienen un equipo de sociólogos. La Escuela de Sociología de la Universidad de Chicago, fundada por la familia Rockefeller, ha trabajado siempre para este grupo y de hecho muchos premios Nobel han salido de allí, tanto la Escuela de Economía también como la de Sociología, y bueno, contaban con unos grandes recursos que les ha funcionado muy bien durante 60 años, porque una de las claves principales es controlar los medios de comunicación, el mensaje que le llega a la gente. Antes de llegar a lo que ese grupo hace o puede hacer en el mundo, a la influencia que puede llegar a tener, te pido algo más de información sobre cómo está compuesto. Las reuniones se hacen año a año en Europa, van cambiando de ciudad, pero en Europa. Y en Norteamérica. Ah, bueno, porque la integración es mixta, ¿no? Tiene participantes europeos y participantes estadounidenses. Así es. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuántos son ellos? Pues la reunión se compone cada año, son 120, 130 invitados, te tiene que llegar la invitación exclusivamente desde la oficina del club, que está en Holanda. Hay muchos empresarios de altos vuelos que han querido asistir y le han denegado la entrada, porque ellos son la crème de la crème, o se considera la crème de la crème. Y entre ellos, pues, hoy día, hay muchos nombres que son desconocidos por la opinión pública, pero podemos tener a Bill Gates, podemos tener al dueño de Amazon, el presidente de Google, todos los que son los grandes financieros, Warburg, los accionistas de Santander, que tanto está aquí afianzado en Uruguay. Todos los grandes bancos, los grandes jefes militares, los servicios secretos, la CIA, el Mossad, y
los medios de comunicación, pero los presidentes, los accionistas, o no los periodistas de a pie, no los periodistas a veces sí que invitan a algún columnista relevante. O sea, si quisieran introducir una opinión favorable en Uruguay acerca de, pongamos, el aborto, a ti te invitarían y te intentarían convencer, porque sé que eres aquí un periodista influyente, que tienes mucha audiencia, y te intentarían convencer que en tu programa tú convencieras a tus oyentes de que esa ley es buena para Uruguay. Uh-huh. Esa es la forma como tú dices que operan. Sí, una de ellas. Pero veamos en qué dirección dices tú que operan. A ver, seamos un poco más claros a propósito de lo que habrían diseñado y ejecutado. Por ejemplo... en sus orígenes, por ejemplo, cuando arrancó este grupo. La Unión Europea. La Unión Europea es una creación del Club Bilderberg, está en sus actas fundacionales. Yo las he estudiado, están en la Universidad de Georgetown, en una de ellas, en Princeton también hay algunas de estas actas, pero la mayoría están en el Archivo Nacional de Holanda y la mayoría de ellas tienen puesto un veto que no pueden abrirse ni ser estudiadas hasta dentro de 50 años. Eso, cualquier estudioso académico, cualquier periodista que quiera investigar, ahí le estoy dando dónde se encuentran estos documentos. El euro también es una creación. Ahora en España estamos viviendo, a través del supuesto movimiento independentista de Cataluña, estamos viviendo una estrategia Bilderberg. ¿Cuál es o cuál habría sido esa estrategia? Ellos quieren federar España. Federar, que España desaparezca como Estado-nación. Una de sus prioridades es que desaparezcan las identidades nacionales para llevarnos hacia un único gobierno mundial. Ellos ya lo llaman la gobernanza. El concepto de gobierno mundial ha sido muy criticado por sociólogos, por periodistas. Yo he dado muchísima lata y mucha guerra contra ese concepto, y ahora lo llaman gobernanza responsable o gobernanza mundial. Al final es transferir las libertades, la democracia, en manos de unos cuantos que se consideran elegidos para que el gobierno el supuesto gobierno mundial por el que trabajan, esté en manos privadas y no en manos de las personas. Me gustaría saber si los integrantes de la mesa tienen ya alguna pregunta o algún comentario para hacer. Yo quería introducir las dudas que circulan a propósito de que las cosas sean tan así. O sea, ¿por qué estamos asegurando? Porque tú estás dando por un hecho que allí se define el destino del mundo, o buena parte del destino del mundo, cuando las reuniones obviamente existen. Y ellos en realidad las plantean como un ámbito de debate, de análisis de la actualidad, haciendo prospectiva. ¿Qué diferencia hay entre un grupo de ese estilo y un grupo que manda? ¿Cómo puedes asegurar tú que ese grupo manda? Bueno, afortunadamente yo he aplicado una metodología periodística. Yo no me baso en especulaciones, sino que en mis libros puedo demostrar con pruebas que esto está ocurriendo, con actas de reuniones, con sus propias declaraciones en los medios de comunicación, con entrevistas. Hay muchísimo análisis de discurso en mi trabajo. También está avalado por una tesis doctoral que ha sido calificada altamente por un tribunal académico. Y repíteme la pregunta. Sí, claro. ¿Qué diferencia hay entre un ámbito de debate, un club de debate, de análisis, como hay tantos, y un gobierno en la sombra? Porque tú hablas de eso. Sí, claro, la diferencia está en los integrantes. Vosotros aquí podéis hacer cualquier grupo de trabajo, pero cuando me estás hablando de personas que mueven billones de dólares o billones de euros y que tienen, como yo desglosé y analicé en mi tesis, que tienen acciones y que son propietarios de medios de comunicación, de bombas, de alimentos, que están en todos los sectores productivos, y te das cuenta de que de la misma manera que te venden una noticia, te venden una bomba, pues concluyes que esta gente sí tiene poder. Y cuando se unen, y cuando no solamente son uno, sino cuando son las grandes familias alemanas, las grandes familias europeas, que empiezan a crear su fortuna a finales del siglo XIX con la revolución industrial, que tienen unas hondas raíces, que no han surgido de un día a otro,
sino que ocurre que en la Guerra Fría se pusieron de acuerdo para frenar el expansionismo soviético, que era el otro gran bloque de poder, ¿no?, que pugnaba por dominar el mundo, y que ellos decidieron, oye, pues si nos unimos vamos a tener más poder y vamos a poder implantar nuestra ideología, que es el capitalismo, y es la ideología que tiene que vencer, ¿no? Y incluso en esa competencia pusieron al hombre en la luna, que es de donde empieza ahora este nuevo libro, Hijos del Cielo. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay con el foro de Davos? Porque el foro de Davos hablan públicamente de cara a los medios de comunicación, y en Bilderberg están prohibidos los medios de comunicación. O sea, se definen como que realmente es un ámbito privado, porque pueden hablar francamente de lo que piensan y de lo que creen realmente. Una cosa es lo que un poderoso pueda pensar de verdad, y otra cosa es lo que le va a contar a los medios de comunicación. Entonces, eso es sagrado. Ahí se rigen por un club de caballeros de la Chatham House, que surgió de ahí, de los clubes de caballeros ingleses, que lo que se habla allí nunca puede trascender quién lo dijo, que se puede hablar un poco, ¿no?, en los medios, pero claro, tienen que difundir las ideas para convencer a la gente de que ese es el camino bueno. Pero, sobre todo, el pacto de silencio entre caballeros. Ajá, pero entonces no es quizás por ese método de trabajo, por la reserva, por el secreto, que termina en definitiva creándose una teoría conspirativa que no responde a la realidad. Hombre, claro, porque las personas saben que ocurren cosas y la imaginación es muy volátil. Yo fui la primera periodista que publicó en El Mundo un libro sobre Bilderberg en el año 2005. Cuando yo empecé a investigar no había nada en Internet. Hoy cliqueas Club Bilderberg en Internet y te puede salir hasta que Obama es extraterrestre, que te puedes encontrar, o que la reina de Inglaterra es una reptiliana, cualquier cosa, ¿no? Que incluso si estudias a la CIA y los métodos de desinformación de la CIA, yo sospecho que muchos de esos vídeos están lanzados por ellos para desinformar. Hay un libro maravilloso que es La CIA en la Guerra Fría Cultural, que fue muy premiado en Inglaterra, de una historiadora, una doctora, que lo recomiendo también como lectura, donde se ve pues las manipulaciones de la CIA en la Guerra Fría, ¿no?, a través de la cultura. Justamente revisando en Internet distintos artículos, notas sobre el tema, me encontré con una breve entrevista al vizconde Etienne d'Avignon, ¿no?, que es chairman del Club Bilderberg. Fue comisionado europeo, ¿no? Bueno, hicieron conde por su labor en la comisión. Él dice esta frase, desinflando el mito, ¿no? Él dice, yo creo simplemente que se trata de gente que tiene influencia interesada en hablar con otra gente que tiene influencia. ¿Y para qué va a estar interesada gente que tiene influencia en hablar con gente que tiene influencia? Para tener más influencia, ¿no? Sí, está bien. Esa es una manera de interpretarlo. La duda que a mí me queda es si tener influencia o pretender tener influencia es lo mismo que efectivamente definir los destinos del mundo, ¿no? Porque ambiciones todos tenemos, ¿no? El asunto es si podemos después llevar a la práctica, no sé, ideas, planes. Completamente de acuerdo contigo. Enseguida me gustaría que volviéramos por ahí y con las opiniones de los tertulianos. Cuando faltan 5 minutos para las 11 de la mañana, seguimos en San José, seguimos en la Feria de Promoción de la Lectura y del Libro. Estamos con la periodista española Cristina Martín Jiménez. Estamos conversando sobre uno de los temas que ha investigado más, el grupo Bilderberg, esa reunión anual súper reservada en la que participan líderes políticos, económicos y académicos de Europa y Estados Unidos, y donde, según ella sostiene, y según sostienen otros, se define el destino del mundo. Tengo preguntas que me quedaron a mí, tengo preguntas que plantean los oyentes, pero vamos a escuchar a los integrantes de la mesa. Juan, vamos contigo. Perfecto. Lo que acabamos de escuchar es una interpretación de la historia reciente, y con la cual discrepo totalmente. Yo quiero hacer un breve repaso. La historia se puede estudiar de muchos puntos de vista. Por ejemplo, se puede hacer una historia psicológica pensando en que todo lo deciden los seres humanos. Se puede hacer una historia sociológica diciendo que no, en realidad son las sociedades humanas las que construyen la historia. Se puede hacer una historia documental, que es
lo que registran los documentos es lo que es la historia. Se puede hacer una historia por modelos matemáticos. Eso ya me empieza a gustar, ¿no? Se puede, modelos matemáticos que ya construyen y que reconstruyen una realidad. Y finalmente se puede hacer una historia económica, a la cual yo como materialista adhiero. La historia debe ser estudiada como el resultado de la economía. Es decir, de todos esos métodos, el que no me gusta y el que no creo que sea acertado es que la historia sea el resultado de una conspiración. O si se quiere, si es el resultado de una conspiración, esa conspiración tiene 400 años y se llama el capitalismo. Es decir, que no creo que haya otra cosa que lo que ha pasado en los últimos 400 años y que haya modelado las sociedades en las cuales vivimos y la sigue modelando, que la evolución natural de la economía capitalista. Y esto va a seguir así. De modo que ese es mi punto de vista. ¿Qué dice? Pero Tina? de eso que ha dicho yo no he dicho nada, ¿no? Solo está sacando usted como interpretación también en base a su metodología de la interpretación de la historia. Claro. Porque yo no he dicho que la historia de estos últimos 400 años sea resultado de una conspiración. En ningún momento lo he dicho. Los últimos 50, después de la Segunda... Es que tampoco lo he dicho, que sea resultado de una conspiración. Yo he estado hablando de una élite que se reúne y que tiene un fin, que lo consiga o no lo consiga, es otra historia. Eso es lo se único llama que he dicho. Conspiración, un grupo que se reúne y que construyó todo lo que pasó de la Segunda Guerra para acá, Que yo le diseñó, llamo una conspiración. que diseñó y que muchos de los diseños tuvo éxito y que en otros muchos no. Y es conspiración exactamente porque conspirar viene del latín conspirar y significa respirar juntos en la misma dirección. O sea que eso es lo que hicieron. Pero yo no he dicho que hayan conseguido todos sus propósitos o los hayan dejado de conseguir. Yo he dicho cuál es el objetivo, por qué se reúnen, quiénes son. Ahora tendríamos que llevarnos muchas horas de debate y muchas horas de exposición para yo explicarle a usted que para eso están los libros y los cuentos en los libros, todo lo que han conseguido y todo lo que no han conseguido. Gonzalo también tiene algo para decir, era otro de los anotados. A ver, toma ese micrófono, el otro, el fijo. ¿Puedes usar el fijo mejor? ¿Ese? Este. Sí, funciona. Sí, dale. Hola, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, yo escuché por primera vez sobre el grupo Bilderberg de un diplomático uruguayo hace muchos años. Porque el grupo Bilderberg, si estoy en lo correcto, lo crea el príncipe Bernardo de Holanda, ¿no? Y se reúnen por primera vez en el Hotel Bilderberg, de ahí viene el nombre, ¿no? Y reúne evidentemente a toda la gente más poderosa del mundo. Y yo cuando lo escuché por primera vez pensé que era una locura, ¿no? De que este grupo ahí reunido, porque era bien eso, teoría conspirativa, reunido dominando el mundo. Pero el tema me interesó y empecé a leer sobre eso. Cosas seguramente que has escrito tú, que he leído. Y el grupo Bilderberg es lógico que exista. Es decir, ¿qué es un grupo? Es un grupo que reúne a las personas más poderosas del mundo de la banca, del comercio, de las comunicaciones, de los servicios de inteligencia. Todas estas cosas existen. No es que no existan, existen y tienen un poder enorme. Y todos lo sabemos, que existen y que tienen un poder enorme y que dominan. Ahora, este grupo los reúne, reuniones que creo que son de 3 o 4 días, no muy largas, y tienen una consigna, que es, no se puede decir lo que dijo quién en ese grupo. ¿Y esto a qué lleva? A que la gente hable tranquilamente, porque evidentemente el grupo tiene una disciplina férrea que se ha mantenido. ¿Y qué hacen? Cuando, por ejemplo, aparece un político que podría cambiar las cosas, Felipe González en España, por ejemplo, ¿no? Que venía el PSOE, bueno, tenía toda su trayectoria, irrumpe en esta Europa. Lo invitan, lo sientan ahí 3 o 4 días, y este señor escucha. ¿Y qué escucha? Escucha a los banqueros decir dónde van a poner la plata, a los comunicadores dónde van a invertir, qué área del mundo van a priorizar, cuáles van a dejar de lado, dónde se viene una crisis espantosa. Ahora, si yo fuera Felipe González y yo participo de esa reunión, lo escucho. Y después cuando vuelvo a mi país, por supuesto que me influencia. Ahora, decir que en el sistema capitalista el poder lo tiene todo la democracia y el presidente es una absoluta falacia. Sabemos perfectamente bien que no es así. Entonces, ¿qué es lo que hace este grupo? La economía capitalista. Tú empezás a leer sobre este grupo, entonces es lógico que esto exista. Y no es
una conspiración, es simplemente que esta gente se reúne, se ponen de acuerdo sobre lo que van a hacer, o cuáles son los planes que tienen para los próximos años, e invitan a gente política influyente. Es así. Ellos lo llaman, así funciona. Ellos lo llaman jóvenes promesas. Sí, claro. Jóvenes promesas para el futuro. Los invitan, les invitamos a que escuchen palabras sabias, les establecemos una red de contactos y de amigos y de influencia, Sí. y así funciona. Lo has descrito muy bien, y precisamente Felipe González cuento todo esto, cómo nace, con quién se relaciona, en uno de mis libros, Los planes del Club Bilderberg para España, ¿no? Desde antes de la transición hasta la actualidad. Muy bien. Sí, claro, pero lo interesante de un mecanismo como este, si funciona así Sí. y tiene el impacto que aparentemente tiene, es que es un organismo informal, ¿no? Es informal. No forma parte de las Naciones Unidas. Claro que no. Bueno, la Claro que crearon, no. ayudaron a crearla. Date cuenta Bueno. que las Naciones Unidas se fundan. Bueno, pero claro, pero una interpretación posible es, sí, crearon las Naciones Unidas, pero la titiritean ellos, ¿no? La No, no. titiritean porque ponen a sus miembros al frente de la presidencia, de la secretaría de estos organismos supranacionales. Bueno, yo no sé si llegan hasta ese punto. En algunos casos sí, como tú dices, en algunos casos han sido exitosos y en otros simplemente no. Pero que esta gente tiene un enorme poder, lo tiene. Y que se reúnan, bueno, yo personalmente considero que todos los servicios secretos no deberían existir en un mundo democrático. Ni la KGB, ni la CIA, ni el Mossad, ni ninguno de ellos. Lo más antidemocrático del mundo. Pero existe. Y vivimos en democracia, supuestamente. Supuestamente. Ahora interviene Ana. A mí tampoco me gustan mucho las teorías de la conjura, perdón, entre otras cosas porque simplifican mucho lo que creo que son complejidades constantes del mundo, ¿no? Entonces, un club informal de élites me parece tan normal como le parece a Gonzalo, lo cual no quiere decir que lo aplaude de pie. Quiero decir que entiendo por qué existe y cuáles son sus objetivos y su funcionamiento. De ahí a llevar a la idea de que hay una especie de mega gobierno del mundo, ya creo que la contingencia de la historia es muy fuerte como para simplificar lo que sucede a la voluntad de 100 poderosos. Entre los invitados españoles también estuvo la reina Sofía y también estuvo el presidente Zapatero en un momento de la crisis cuando él se negaba a usar la palabra. O sea que han pasado muchos y no se puede identificar con una sola línea política en un país, por ejemplo. O sea que creo que hay muchas complejidades que tu teoría, que tiene la bondad de todas las teorías explicativas, son muy cómodas, son muy globales, parecen explicarlo todo, me puedo acostar a dormir porque ya entiendo cómo funciona el mundo. Es una simplificación que a mí, quizás por mi profesión, me resulta difícil. Y lo voy a condensar en una pregunta que quiero hacerte, Cristina. El tema del cambio climático, ¿cómo lo explica tu teoría? Porque en algún momento leí que tú decías la teoría del cambio climático sale del grupo y casi coincidís en la explicación que hace Trump. El cambio climático no ha lugar, es un invento. Entonces me pregunto, ¿cómo en un club de superpoderosos se crea algo que supuestamente Trump también está afirmando? Ahí hay algo que no me cierra. ¿Me podrías explicar lo del cambio climático? Bueno, yo hablé sobre el cambio climático antes de que Trump fuese presidente, con lo cual es una coincidencia en el camino, ¿no? Yo estudio qué temas tratan en Bilderberg y descubro que uno de los temas que les interesan ya en los años 60, en una de las actas de las reuniones se dan cuenta de lo importante que es la religión para manipular a las personas, ¿no? Entonces, en ese juego del control, que coincido contigo, que el mundo es muchísimo más complejo y que no es fácil y que por eso quieren llegar a todos los ámbitos, al ámbito de la economía, al de la religión, al de la comunicación, pues ellos piensan que hacen como un documento de trabajo y uno de ellos es el de la posibilidad de asustar, porque siempre estamos con las alarmas. Yo creo que esta es la área del miedo, no podemos tener más miedo a cada paso que damos. Hay miedo por enfermedades, hay miedo por catástrofes naturales. Entonces se dieron cuenta que una de las causas con las que podían manipular a la opinión pública era el clima. Entonces, partiendo de algo que es real,
que es una verdad, y ahí está el peligro, en las verdades a media hay muchísimo peligro, porque partiendo de una realidad que el clima es siempre cambiante, o sea, el clima nunca ha dejado de cambiar, pues ellos inventan que lo provoca el hombre, como si nosotros tuviésemos el poder de provocar huracanes, como si nosotros tuviésemos el poder de provocar volcanes, y con lo cual es un geocentrismo que científicamente es insostenible. Y ahí es donde yo lo critico. Ellos utilizan... Un antropocentrismo, en todo caso, es el hombre que... Perdona, un antropocentrismo. Entonces ahí es donde yo lo critico, en el que ellos utilizan esto para apropiarse del futuro, que son las tecnologías verdes. Entonces, como hay un problema en el clima, tenemos que cambiar y tenemos que obligar a todos los países a que adopten nuestras nuevas energías verdes. Y ahí es donde está la manipulación, que al mismo tiempo, y lo explico en el libro que se publicó aquí en Uruguay, Los Amos del Mundo, Uruguay, en la Agenda Bilderberg, ahí lo explico perfectamente, desarrollo todo esto con datos y como incluso quiere convertirlo en una religión. La religión de la tierra, la religión de la madre tierra, que se vincula a esta pérdida del poder de la humanidad, del poder que tenemos cada uno de nosotros como persona. Hay que leerlo, Ana, porque me estás haciendo una pregunta que es bastante amplia, que conecta con muchos campos de investigación, y yo te invito a leerlo en Los Amos del Mundo, El Acecho, Uruguay, la Agenda Bilderberg, ahí lo explico muy bien. Enseguida, después de esta pausa, escuchamos a Adriana y vamos completando esta conversación entre todos con la autora de esta serie de libros a propósito del grupo Bilderberg. ¿Cómo? El grupo Bilderberg, ese sigue siendo nuestro tema en la conversación que estamos teniendo acá en la Feria del Libro de San José con la periodista española Cristina Martín Jiménez. Española y sevillana. Sevillana. Andaluza total, como habrá quedado claro cuando ustedes la escuchan hablar. Adriana, tú no interviniste todavía. Verdaderamente yo estoy, a mí me expresa muy bien la primera prevención, la intervención de Ana, y también la de Gonzalo, y también la de Juan. Es decir, por un lado, lo que nosotros escuchamos si no nos ponemos a investigar estas cosas es esto, ¿no? Una especie de teoría muy maniquea, muy sencilla, ¿verdad? De unos señores todopoderosos, que yo creo que allí está un poco el detalle donde que tenemos que destruir, que son todopoderosos y que están detrás de casi todo lo que pasa en el mundo. Claro, si nosotros lo vemos así, efectivamente, es una teoría conspiratoria, etcétera, etcétera, pero si nosotros vemos cómo funcionan todas las élites, nos damos cuenta que todas las élites funcionan igual, ¿no? Es decir, a ver, los popes de la Asociación Internacional de Sociología se reúnen y deciden qué temas se van a tratar en los próximos congresos, sobre dónde hay que poner la plata, qué tipo de publicaciones o de temáticas hay que estar financiando, porque importa ponerlas en la agenda, y efectivamente son modas, a veces pasan, a veces no pasan, y eso funciona, digamos que diría en cualquier élite. También pasan los periodistas, ¿verdad? Es decir, bueno, sobre qué se habla, sobre qué no se habla, cómo hay que hablar. Es decir, de alguna manera esto no es ninguna novedad, si lo pensamos así, en el sentido de decir, bueno, es un único grupo y es todopoderoso. Bueno, entonces, con este tipo de matices que veo que está haciendo Cristina, yo diría, bueno, y sí, está bien, bueno, son unos señores. Pero entonces tú tendés a verlo como un grupo más de poder. Claro. Un grupo más que pretende influir, pero no como el que manda. Por supuesto. Esa es tu visión. Por supuesto, pero además esto, cuya diferencia es esto, que bueno, a ver, ellos se rodean de ese secretismo que los demás no necesitan, porque de hecho es secreto y a nadie les importa lo que deciden los sociólogos en una reunión de élites. De esa interpretación que plantea Adriana, o de ese matiz, de ese recorte de la influencia del grupo, ¿qué decís tú, Cristina? Que sí, que exactamente, que mis libros son libros de historia, de la historia de Europa
y de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y de los personajes que en ese momento forman la élite y que toman las decisiones con la ambición de dominar todo el mundo, pero no han podido dominar China, no han podido dominar Rusia, aunque en algunos momentos lo han intentado. Gorbachev dijo que se había sentido engañado por los americanos. No han podido dominar la India. Siguen provocando guerras en Oriente Medio porque tampoco acaban de poder dominarla. Trump, por ejemplo, la presidencia de Donald Trump. Trump no lo han podido ¿Fue dominar. empujada por Bilderberg? No, parecería que no. No es enemigo público de Bilderberg, Bueno, por eso ahí está. están todo el día en los medios diciendo que si Trump es tal y Trump es cual. Un fenómeno como el Brexit. Exactamente, o sea, ha sido lo que pasa que antes la élite, El durante la Brexit Guerra Fría, se les fue, entre comillas, el libreto. se les fue, según mis estudios, la élite durante la Guerra Fría era más reducida. ¿Y qué ha pasado? Pues con la revolución tecnológica industrial, pues han llegado nuevos ricos que también quieren mandar y están haciendo saltar por los aires a Bilderberg y a todos estos grupos que lo han tenido muy fácil durante 60 años. Ajá. Juan, Yo tenías tengo una pregunta, decías. pregunta. Sí, mi pregunta es esta. Tú has dicho que el grupo se reúne y las sesiones son secretas y no se publican, y que los secretos se guardan por 50 años. Entonces, Algunos de ellos, algunas actas, no todas. Algunas actas tienen el candado echado hasta 50 años, otras las tienen hasta 25. No, Y algunas están en las universidades que he nombrado que pueden ya consultarse. porque mi pregunta es, ¿cómo sabes lo que está haciendo el grupo Bilder si son cosas, esos documentos son secretos? Por esto que le estoy diciendo, porque hay algunas de las actas que ya están públicas en estas universidades y después ellos tienen que hacer promoción de sus ideas para convencer al mundo, con lo cual leer, seguirlos, los artículos que escriben en prensa, con quién se alían, con quién se unen, qué temas tratan en Bilderberg, qué ha pasado antes de una reunión, qué ha pasado después, pues todo eso a un investigador, hablar con ellos, eso es el De todas material. maneras, mi pregunta es, si yo fuera un grupo secreto que quisiera dominar el mundo, ¿guardaría los planes verdaderos? Sería lo que ocultaría durante 50 años. Pues de esos modo son. que tú no lo puedes conocer o sos la secretaria del grupo Bilder. Pues mira, nunca me Esa han pregunta ofrecido es ese muy trabajo. Juan Grompone, te aclaro, porque Ese no. Juan, además de ingeniero, es escritor de novelas policiales. Ah, estupendo, pues me ha encantado, me ha encantado. No me lo han ofrecido de momento, pero si me lo ofrecen seguro que entro para coger los secretos de dentro de 50 años. Pero los secretos de dentro... Perdón, los grupos de poder también tienen operaciones de contrainteligencia, ¿no? ¿No serás tú un agente de contrainteligencia del grupo Bilderberg? No lo soy. Yo soy sevillana, yo soy de Andalucía. ¿Tú te crees que Andalucía que somos todos tan libres y nos vamos a meter en estos líos? Bueno, tienen otra fama los sevillanos. A ver, qué fama. Secreto, hablan Por eso, demasiado. pues, entonces por eso no me pueden dar ese puesto. Jamás a un En sevillano. definitiva, no eres la secretaria. En definitiva, no. Entonces no conoces los planes a 50 años, no puedes hablar de ellos. Pues mira, los planes a 50 años los traigo en el libro nuevo, en Hijos del Cielo. Entonces eres la secretaria porque conoces los documentos secretos. Oye, yo quiero ser una personaje de tu novela. Yo quiero ser una personaje de tu próxima novela. Ten cuidado, porque Ten puede cuidado que ser. me pueden pasar cosas muy raras, ¿no? Pues yo quiero. Lo hemos conseguido todos. En la última hay una historiadora. ¿Quién Sí, te ¿no? crees que es? Pues dame el teléfono que yo no me voy de Uruguay sin que yo sea la próxima personaje de la novela. Vamos a terminar porque el tiempo se nos va justamente con este libro que es el último que está arriba de la mesa, Hijos del Cielo. Tiene que ver también con el grupo Bilderberg. Tiene que ver con la nueva élite de algunos miembros de Bilderberg y otros jóvenes empresarios que todos han puesto sus ojos en el cielo. Todos están en la nueva conquista del espacio, están en la conquista del cosmos. Trump, el verano pasado, hace un mes, inauguró el primer ejército espacial, después de 70 años en que se inaugurase un ejército, porque claro, tienen nueva tecnología. Rusia quiere construir un hotel en Marte. Están todos los Emiratos Árabes Unidos, el primer país árabe islámico que se une a la conquista, tiene ya una misión para Marte y para la Luna. China ya también ha pronunciado públicamente que quiere ser el nuevo jefe del cosmos, y en ello están, en el cosmos, en la conquista del cosmos. Ya la Tierra se les queda pequeña, Emiliano. Cristina Martín Jiménez, gracias por este tiempo, gracias por este rato en perspectiva y con la mesa de los viernes. Quedan acá esbozadas apenas una cantidad de discusiones y espero también el interés por leer, profundizar
de parte de nuestros oyentes y de nosotros mismos, ¿no? Sí, aquí estamos el sábado en el Espacio Cultural presentándolo a las 8. Son varios días acá. Sí, aquí en la feria. Bueno, hay oyentes que preguntan al respecto. La presentación del libro es el sábado. Sí, este sábado 15 a las 8 de la tarde en el Espacio Cultural en la 13ª Feria del Libro de San José. Tiene todo aprendido. Es muy local, ¿eh? Muy local. Gracias. Hacemos la pausa y enseguida venimos con el final de esta cobertura desde acá, conversando con la dueña de casa. Muchas gracias.